El período democrático inaugurado en nuestro país el 10 de diciembre de 1983, el más largo de la historia, avanzó en consensos políticos e institucionales imposibles de imaginar durante el convulsionado siglo XX. La definitiva subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, la transición pacífica de mando tras elecciones libres en 1989 y la reforma de la Constitución de 1994 fueron los principales hitos de ese proceso. Mucho más complejo fue avanzar en acuerdos vinculados a un modelo de desarrollo y bienestar para todos los argentinos. Los debates en torno a la economía, al rol del Estado, al endeudamiento externo, al federalismo fiscal, entre otros, parecen seguir estancados en posiciones irreconciliables. Hoy mismo, en plena campaña electoral, asistimos a la formulación de propuestas, por ejemplo, que plantean la eliminación misma del Banco Central. Durante los años 90, Argentina vivió bajo el régimen monetario denominado convertibilidad, que supuso canjear, terminar con la alta inflación, crónico problema argentino, por desmantelamiento del estado de bienestar, generando en pocos años una fractura social inimaginable en el país de nuestros padres o de nuestros abuelos. El resultado de ese quiebre fue un creciente descontento social de los sectores más golpeados por el modelo instaurado por el peronismo de Carlos Menem. Sectores bajos, sectores medios, sectores productivos. Pero logró canalizarse democráticamente en lo que se denominó Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, que en 1999 ganó las elecciones produciendo un nuevo traspaso de gobierno de signos políticos diferentes. Ya en aquella campaña electoral, el debate sobre convertibilidad sí o convertibilidad no afloraba con fuerza. Se estaba construyendo una falsa dicotomía que indicaba que para tener estabilidad no había que tocar el modelo de convertibilidad y que, por el contrario, una Argentina productiva y redistributiva era sinónimo de alta inflación. El gobierno de Fernando de la Rúa no quiso, sin consensos internos ni externos, resolver esa ecuación y muy pronto estalló la crisis que venía construyéndose silenciosamente desde mediados de los años 90. A 22 años de aquella traumática experiencia, no quiero detenerme en el relato de los hechos. Pronto lo vamos a tener aquí a uno de sus protagonistas más destacados. La fortaleza de la democracia argentina, que pudo encontrar una salida dentro del marco de las instituciones, con el Congreso como escenario, es lo que me interesa destacar. Raúl Alfonsín, expresidente de la Nación, presidente en ese momento de la Unión Cívica Radical y senador nacional por la provincia de Buenos Aires, fue actor clave de esa salida. Quien había sufrido un fin de gobierno con olor a golpe económico, batalló para sostener el gobierno de su correligionario Fernando de la Rúa hasta la renuncia de éste, vaciado de poder y con muchedumbres incontenibles en las calles. Qué distinta hubiese sido la salida si en la reforma de 1994 hubiera triunfado su idea de un jefe de gabinete con respaldo parlamentario. Pudo ser posible, quizás, que el presidente culmine su periodo. Podríamos cargar las tintas contra el peronismo. En efecto, hubo dispares comportamientos en el entonces principal partido de la oposición, que gobernaba la mayoría de las provincias y había triunfado en las legislativas de medio término. Pero también es justo decir que Alfonsín encontró en Eduardo Duhalde un inesperado socio para buscar la salida institucional, y la encontraron. El 2 de enero de 2002, tras la fallida designación de Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde jura ante la Asamblea Legislativa con la misión de completar el mandato de Fernando de la Rúa y encauzar la crisis social y política que se vivía. Los ministerios de Justicia y de Defensa serían radicales. El segundo ministro de Economía de esa presidencia, Roberto Lavagna, gozó del aval de Raúl Alfonsín. Fue una experiencia de gobierno parlamentario única en la historia,
que permitió salvar la institucionalidad, no sin dificultades. El proceso culminaría con la convocatoria de elecciones, ya con la economía estabilizada y la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner. Pero esa historia la abordaremos en el próximo programa.